Que Dios les bendiga, pueblo de Dios, y que Dios bendiga también su palabra, que el Espíritu Santo lleve esta palabra hasta lo más profundo de vuestros corazones. Estamos hablando sobre las realidades de los altares satánicos. Es un tema muy importante. Y en nuestra sesión anterior lo hemos dicho que los brujos, los satanistas, los hechiceros, la gente del mundo entienden muy bien esas realidades menos los hijos de Dios. Pero ya ha llegado el tiempo, tenemos que entender, para ser poderoso necesitamos operar en el mundo espiritual. Y para operar en el mundo espiritual tienes que conocer lo que estamos hablando sobre los altares. Es tiempo que el pueblo de Dios tienes que cambiar la manera de hacer las cosas. Y por medio de esta enseñanza, este conocimiento, el Espíritu Santo va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Son principios bíblicos. Aunque decimos vamos a hablar de altares satánicos, los altares satánicos, pero sepa que para entenderlo tenemos que volver en la Biblia y hablar también de los altares que levantemos para Dios. Lo hemos dicho ayer, nadie puede tener éxito sin ayuda de las fuerzas espirituales. Cuando hablo de las fuerzas espirituales, puede ser Dios con sus ángeles o Satanás con sus demonios. Hay dos caminos. Hay unos que van a buscar poder, fama a Satanás. Algunos se van a buscar fama, poder hacia Dios. Pero los dos operan casi de la misma manera. Os he explicado porque Satanás ha quedado mucho tiempo cerca de Dios. Ha visto cómo Dios opera y ahora él usa ese conocimiento, pero de una mala manera por sus intereses. Por eso en este momento vamos a hablar de los altares. Y hemos hablado también que es muy importante que podáis entender la capacidad de lo espiritual a influenciar lo natural. Lo repito, las personas que han tenido éxito entendieron la importancia de lo invisible o de lo espiritual. Ahora, cuando estamos hablando del altar, ¿qué es un altar? Vamos a empezar a entrar en la profundidad del conocimiento. ¿Qué es un altar? Hay un principio que obliga, cuando un ser humano quiere entrar en relación o en contacto o en comunicación con seres espirituales, tienes que elevar o edificar un altar. Un altar significa un lugar elevado, un lugar alto. ¿Y por qué un lugar alto? Porque es un lugar, si hablamos de Dios, que Dios desciende y el hombre sube para tener un encuentro. Un lugar elevado, porque el hombre tiene que subir y Dios tiene que bajar para tener un encuentro. O también los que sirven a Satanás, el hombre tiene que subir
y donde va a descender los seres espirituales, puede ser ángeles o demonios, para tener un encuentro. Entonces, cuando decimos elevar, es una manera de subir hacia Dios. Por eso vais a ver casi en todos lugares donde ofrece sacrificio, vas a ver a ese evento un lugar elevado. O tiene que subir a un monte. O en las iglesias donde hay altar, vas a ver donde hay altar, siempre se sube poco. De una manera simbólica, pero tiene una realidad espiritual. Entonces, cuando hablamos de un altar, es una puerta de entrada donde los espíritus o donde los demonios llegan a entrar para tener contacto con el mundo físico. De otra manera podemos decir, es una pista de aterrizaje donde encuentra un lugar para estar en contacto con el mundo. De otra manera, si no hay altar, el hombre no puede entrar en contacto con los seres superiores o los seres espirituales. Y si no hay altar, los seres espirituales, que sea demonio o ángel, que sea Dios o Satanás, no puede también entrar en contacto con el hombre. Sabemos que Dios es todopoderoso, puede entrar pero Dios actúa según sus principios. Es muy importante que el hombre, que podamos entender esto. Tenemos que entender esto, lo veremos más adelante. Todos nuestros patriarcas, siempre Dios le pedía, levanta el altar. Empezando con los primeros seres, Abel y Caín, tenían que ofrecer a Dios ofrendas o sacrificios. No se puede hablar del altar sin sacrificio. Cuando hablamos de altar, está siempre relacionado con el sacrificio, porque el altar es un lugar donde ofrece sacrificio. Entonces, es muy importante. Ahora, para alcanzar lo que tiene un aspecto elevado, tienes que edificar un altar. Para alcanzar todo lo que tiene un aspecto elevado, se tienes que edificar o elevar un altar. Si no hay altar, no hay conexión con los seres espirituales. Recordaros, hemos hablado que una persona no puede tener éxito sin ayuda de los seres espirituales, que sea demonio o que sea ángeles. En el principio, Dios instituyó el principio de los altares para estar en conexión con el hombre y el hombre con Dios. Eso viene desde el principio. Empezó a hablar de Caín, de Abel, desde el principio, que sea Adán. Instituyó este principio de altar y sigue hasta hoy. Con el tiempo lo vamos a entender más. Sigue hasta hoy. Pero cuando digo que el hombre tiene que levantar un altar para que los seres espirituales lleguen a entrar en contacto con el mundo, lo tenemos que entender. Los principios de Dios. Salmos 115, 16. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. El cielo pertenece a Jehová, y él dio la tierra a los hijos de los hombres. Significa, para que
Satanás o Dios entra en contacto con la tierra, el hombre tiene que darle el permiso para que los ángeles o los demonios puedan operar en la tierra. El hombre tiene que darle permiso. ¿Por qué? Porque la tierra pertenece al hombre. Y el hombre puede invitar a Satanás o a Dios, a los demonios o a los ángeles. Hemos hablado ayer. Satanás todo lo que tiene, ¿quién lo dio? Es el hombre. Es el hombre que le dio. El poder que tiene es el hombre. Por eso es muy importante entender que para que los demonios empiecen a operar en tu vida, en tu familia, en la iglesia, necesita autorización del hombre. Muchas veces Satanás, si quiere matar, dice: Padre, sacrifícame tu hijo. Si tenía todo el poder, podía directamente de matar el hijo sin pedir el permiso, pero no es así. Entonces, tener que entender que un altar es una plataforma que autoriza a los espíritus a funcionar en la tierra. Es una plataforma que autoriza a los espíritus a funcionar en la tierra. Una plataforma que favorece la interacción entre el hombre y los seres espirituales. El altar es el medio de conectarse con un ser elevado, un ser divino, y para obtener de él sus favores, sus bendiciones. Porque el altar o los sacrificios habla, lo veremos, habla, el sacrificio habla. Quiere decir, es un lugar de favor por los que necesitan favor. También puede ser un lugar de destrucción por las personas que quieren destruir. En caso de los altares satánicos, cuando se trata de destruir una familia. Pero los que necesitan fama, los que hacen pacto con Satanás, por ellos es un lugar también de favor. Eso lo podemos saber desde el principio. Antes de la venida de Jesucristo, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, en Israel. La Biblia dice: para adorar al Señor, ellos tenían que ir a los montes. No era cualquier monte. Ellos conocían los montes donde tenían que ir a adorar a Jesús, a Dios o a Jehová. Más tarde, cuando se edificó el templo de Salomón, ahora los unos iban en el templo. ¿Por qué en el templo? Porque en el templo había un altar. Había un altar. Vais a ver la historia. Moisés, si quiere hacer algo, subió con Aarón arriba. Él tenía manos levantadas, orando. Subió en la montaña. Donde había un altar. Abraham, para sacrificar a su hijo, tenía que subir al monte. No cualquier monte. Dios dijo, no cualquier monte. En la monte que te enseñaré. Lo veréis. Todos. Y todas esas personas levantaban, ofrecían sacrificio. En el templo, Salomón vino con 1000 ovejas para ofrecer a Dios. Hay tantos ejemplos que podemos dar, no tenemos tiempo para tocar mucho, pero lo conoce. David levantó altares. Y cuando Jesucristo vino, lo que tenemos que saber que hoy tenemos altares físicos
Por ejemplo, el lugar de culto donde vamos a orar, hay un altar. Y tenemos también altar hoy en nuestros corazones. Y cuando Jesús vino en Juan 14, 23 dijo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hablaba a Luis Reta. Ya no hace falta más ir al monte ni en el templo para adorarme. Ahora podés adorarme en el Espíritu, donde sea que estés. ¿Por qué? Porque ya ha establecido un altar en nuestros corazones. Jesús es un altar para nosotros. Es un sacrificio para Dios. Sacrificio para Dios. Para obtener algo, Dios tendría que sacrificar. Nosotros también para tener algo tenemos que hacer sacrificio. Y cuando estoy hablando de Jesús, lo veréis. Dios también, Monte de Golgota, es un altar. El altar más poderoso que existe. Entonces, hablaremos de todas esas cosas para que podáis entender qué significa altar. Más que seguimos, más tendréis más conocimiento. Sigue con el conocimiento. No olvides a suscribirse y a pulsar sobre la campanilla para que tengamos todos los videos que vamos a lanzar. Que Dios os bendiga.